La primera vez que se representó el nacimiento de Jesús fue en 1223 y lo hizo San Francisco. 2 semanas antes de Navidad, San Francisco estaba en Grecho y le pidió a un buen hombre que conocía que deseaba ver la forma humilde y pobre en la que había nacido el niño Jesús. Para esto, aquel hombre llevó a una cueva heno para el pesebre, una mula y un buey, que era lo que había pedido San Francisco que tenía que haber explícitamente en aquel Belén. En Nochebuena acudió gente de toda la comarca y hermanos del lugar con cirios y antorchas para iluminar aquella preciosa noche. Se celebró misa encima del pesebre y San Francisco leyó el Evangelio y contó el nacimiento de Jesús de forma tan entrañable y tierna que al terminar aquella noche la gente del lugar necesitaba llevarse algo para recordar todo lo que había ocurrido. Y lo que hicieron fue llevarse el heno, todo el heno que se había utilizado. Y resultó que este heno era milagroso, ya que después curó la peste y enfermedades de los animales del lugar. Este fue el primer Belén de la historia, y después de esto se ha convertido en una tradición de las familias cristianas representar el nacimiento de Jesús. Y todos los años se recogen ramitas, se recogen piedras o arena para poder crear este pueblo de Belén, y se sacan las figuras de las cajas que tienen cada una un propio significado, y a través de la fe son capaces de hacernos ver aquella forma en la que el niño Jesús nació y cómo Dios se hizo niño. Chicos, que tengo una figura. Chicos, dejadlo. Ahí lengua. Le vamos a poner con la mano y ya está. No se toca más. El pastor es me parece que en el Nuevo Evangelio, en el Nuevo Testamento, el pastor es el primer profeta del Nuevo Testamento. Está haciendo su trabajo por la noche, vigilando a las ovejas, y les aparece un ángel del Señor y les dice que ha nacido el Salvador y que vayan a verlo. Y allí van los pastores, ven al Señor, el ángel les dice que envuelto en pañales, y luego se van anunciando todo lo que han visto y lo que han escuchado. Lo importante del Señor, de que ha venido, es que hay que notificarlo, que hay que decirlo. Y no se lo dice ni a los reyes, ni a los reyes magos, ni a los soldados en Belén, ni se lo dice a los pastores. Los pastores en aquella época es el trabajo más natural y de subsistencia que había. Y ahí es donde va el ángel del Señor a anunciar su venida. Creo que por eso he escogido el pastor. Me parece que cualquier cristiano normal en el siglo XXI es un poco ese pastor. Está trabajando en su día a día, en lo normal, lo cotidiano, y probablemente al cristiano del siglo XXI no se le parezca el Señor, pero está haciendo las cosas del día a día y tiene que saber encontrar a Jesús en el Belén, en el nacimiento, en sus cosas del día a día, ¿no? Y no es muy trascendental. Ven al Señor y vuelven a trabajar. No hay magia. Es muy humano, muy del Belén. Aunque parezca que no, y sea una figura, es bonito tener algo así bonito en las manos. Bueno, pues siempre hay alguno descarriado por ahí, y como se dice en la Biblia, el pastor deja a todas las ovejas y va a buscar a la que está descarriada. Y ese soy yo, la oveja descarriada.
Y todo, pues bueno, los pastores, tengo a la comunidad, tengo aquí a mucha gente que han venido, han dejado a todos para venirme a la oveja descarriada. Porque después de tanto tiempo ya me bautizo, hago la comunión, me confirmo y estaré más cerca del pesebre. Esto es como todo, se va moviendo cada ficha o cada figura, se va moviendo cada día hasta que llega el momento del nacimiento del Señor. Y ese será para mí mi nacimiento de nuevo, más cerca de Él. Yo nunca he celebrado las Navidades, pero por motivos, pues perdí lo que era la ilusión por la Navidad, pero he ido recuperándola y para mí este año es bonito porque después de mis sacramentos viene la Navidad. Además de que hice las paces con mi hermana y con mi madre. Así que estamos más unidos. Entonces, mover cada figura poco a poco. Y cada vez que lo muevas es por un significado, no porque se acerque, sino un significado, otro, y eso es lo que conlleva a estar ese día cada vez más cerca del Señor, que es nuestro Padre y nuestra Madre, la Virgen. La Navidad es una fiesta en la que vuelve a estar el Señor con nosotros y nace de lo más, en un pesebre de lo más pobre. Ahí es donde mucha gente tenemos que darnos cuenta, que no es una fiesta material, sino es reconocer que el Señor se hizo pobre, nació en un sitio pobre, mejor dicho, para luego ser el Rey de Reyes. Fue humilde, vino para servir, no para que le sirviesen, porque tenemos que invitarle al Señor a nuestra fiesta, que es la suya. Y ve a las personas, aunque no tengan nada, y aunque vayan sucios y todo eso, abrir los ojos para decirle, bueno, es la fiesta del Señor, el Señor nos ha puesto aquí, y compartir lo poco que tenemos en esta vida. Que sé que a veces es muy difícil, aunque digan mucha gente que es fácil. Ver con otros ojos, que es en el corazón. Una Navidad rezando ante este icono, yo pensaba qué personaje sería. Entonces empecé por los más normales. Pues pensé, bueno, pues va a ser un pastorcito, podría ser los Reyes Magos, pero no, un ángel, San José, y al final me detuve en el buey. Y lo que me llamó la atención de este buey es que es un buey que cuando le miras de cerca es un buey que está sonriendo y todo como, o sea, con una cara como de emoción y de asombro, y además que se ven que tiene los cuernos muy, muy grandes, o sea que es un buey, siempre corres el riesgo de que te pegue una cornada, y el niño tan pequeñito es al lado del buey, y el buey está habitando, o sea, como en la oscuridad, como el niño Jesús. Y para mí es como un misterio muy grande, como alguien, ¿no? Como yo, cuando hay un momento como de oscuridad, cómo se puede estar en ese momento de oscuridad y al mismo tiempo sonreír. Y lo que descubrí es que este buey sonríe y al mismo tiempo es capaz de acoger todo ese sufrimiento porque solo mira es al niño Jesús. Y además parece que es como si se quisiera como acercar mucho al niño Jesús, ¿no? Y eso para mí fue como una luz muy grande para mi vida, es que yo solo podría atravesar como los momentos de dificultad o de oscuridad contemplando a Jesús, y que de allí vendría mi alegría, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención cuando hay personas que son capaces en situaciones de mucha dificultad vivirlas con paz y con una alegría serena, y reconocí en este buey, bueno, que lo vive así.
una oración del buey, ¿no? Como creo que para mí reza el buey, es la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y cuando empiezan a aparecer en el portal cada uno de las personas que van a adorar al niño Jesús, en cada uno de ellos, igual él proclama esa palabra, que es como una bendición y realmente como revela la verdad de cada uno, ¿no? Incluso en la Virgen María, ¿no? Es la Virgen María que pasó como es también momentos cuando se hizo el anuncio del ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, es la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Los Reyes Magos, que en su camino también tendrían dudas, y en algún momento quizás la estrella desapareció, volvió a aparecer, cuando esos encuentros con Herodes, la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no le vencieron. En San José, la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no le vencieron. Y creo que es una oración, por ejemplo, para mí ahora cuando la repito, o sea, igual que voy recorriendo cada una de las personas del Belén, las puedo pronunciar pensando en cada una de las personas que ahora llevo en el corazón, ¿no? Y que es la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y eso por la comunión que hay entre todos los hombres llega al corazón de cada persona, ¿no? Todas las figuritas del Belén son bonitas, ¿no? Y todas ellas nos ayudan a representar el hecho real del nacimiento de Jesús en Belén. Todas ellas, cuando las vamos colocando, tienen cada una en su sitio, dentro del portal o dentro del Belén, del nacimiento que vamos montando, todas ellas muestran el asombro del ser humano por el nacimiento de Dios. Entonces, todas ellas nos ayudan a eso. Y todos tenemos preferencias. A mí me gusta la mula. A mí me gusta la mula. Es un animal tosco, es un animal terco muchas veces, es un animal de carga, ¿no? Pero es un animal que está ahí siempre de una forma discreta ayudando. Y a mí me hace ilusión pensar que la mula que nosotros ponemos en el Belén pues sería fuera la mula, ¿no? Fuera la mula que transportó a la Virgen y al niño Jesús todavía en el seno de la Virgen, y que San José cogía el ronzal y la dirigía hacia llegar hasta Belén, ¿no? Y me gusta pensar que cuando llegaron a Belén también San José pues, utilizaría la mula para coger un poco de leña y hacer un poco de lumbre para esa noche fría y calentar un poco aquella cueva, aquel pesebre, aquella gruta en la que nació Jesús, ¿no? Me gusta pensar que la mula siempre se pone detrás de San José y mira por encima de San José para ver si ve al niño chico en la cuna y aprende sus gestos y se llena de ternura con un niño que duerme, con el niño que de vez en cuando balbucea algún ruidito, ¿no? Y ahí está dispuesta siempre pues, a ayudar, a hacer lo que le diga a San José o a hacer lo que le diga a la Virgen. Y bueno, pues esta es la imagen que a mí me gusta. Como a todos nos gusta cada una de ellas, tenemos unas preferencias. Pues a mí hay dos momentos que me llaman especialmente la atención al pensar en el nacimiento de Jesús y en su madre, sobre todo en María. Y el primero es el momento en el que María entiende que su hijo, que es el Hijo de Dios, efectivamente va a nacer en un lugar que huele mal, un lugar en el que hace mucho frío y en el que se oyen los ruidos de los animales. Un lugar inhóspito que seguramente ninguna madre hubiese escogido para que su hijo nazca, ¿no? Y esto es algo que creo que hemos normalizado en exceso a fuerza de montar el Belén en casa, ¿no? Y hemos perdido la conciencia de hasta qué punto es sorprendente que el Hijo de Dios nazca en un lugar tan pobre y tan desagradable. No solo humilde, sino incluso desagradable. Entonces, ante esta situación, yo me imagino a mí misma... Yo que soy madre de 3 hijos, entonces he vivido esta situación 3 veces, ¿no? Y
y me imagino que me hubiese enfadado terriblemente, que me hubiese dado miedo y seguramente además me hubiese culpado a mí misma por haber acabado allí y probablemente a mi marido todavía más, ¿no? Pero no me imagino a la Virgen María enfadada y tampoco me la imagino culpando a José. Más bien al revés, me imagino a la Virgen María mirando a José con una mirada que le invitase a dar un salto de fe con ella, ¿no? Entonces, yo he aprendido en estos días que yo quiero acercarme a José y quiero acercarme a través de María, como María vuelve a ser una vez más la puerta para mirar al nacimiento, para mirar a cada una de las figuras, pero especialmente a San José en mi caso, y conocerle mejor, ¿no? Entonces, es María la que nos tiene que presentar a José. Y eso no, yo no me había dado cuenta hasta ahora, hasta preparar. O sea, solo por eso me ha merecido la pena el hacer este rato, el tener la oportunidad de contar aquí un poco esa experiencia, ¿no? Y es una pasada, porque una vez más María vuelve a ser la puerta, vuelve a ser la mirada del Señor, la mirada de Dios sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y al pensar en esa mirada pienso que en realidad es una mirada mutua, ¿no? Que es María la que mira a José para darle fuerzas, porque es ella la que ha escuchado el anuncio del ángel, ¿no? Es ella la que tiene la certeza de que Dios le ha dicho que el reino de su hijo durará para siempre, ¿no? Y que aquel hijo es el hijo de Dios. Entonces, si han acabado en aquel portal, ella tiene la certeza de que detrás está la providencia, que ha tomado un aspecto sorprendente, que no era el que esperaba, ¿no? Es obediente, ¿no? Porque bueno, pues coge al niño y a su madre y no temas llevarte a María, ¿no? Porque el fruto de su vientre es del Espíritu Santo. Y luego es sencillo, en un momento dado coge al niño y a su madre y llévatelos a Egipto, y él obedece esa orden por mucho que a él le complica enormemente la vida. O sea, es salir de su tierra, irse a una tierra extraña, o cuando tiene que irse a Belén en medio al final de un embarazo, ¿no? O sea, al final, bueno, ahí hay una orden del emperador que no puede desobedecer, pero en la otra es un sueño. Yo siempre cuando he leído en el Nuevo Testamento que José soñaba con una cosa y inmediatamente se levantaba y se iba, lo entiendo que es figurativo, quiero pensar que es figurativo, pero si no lo es, a mí me asaltarían 200 millones de dudas antes de decir cojo y me voy. Entonces, con qué sencillez, cuando Dios también en nuestra vida se hace presente, no a través de sueños, pero a través de otras personas, o a través de una lectura, o a través de una palabra, o sea, cuando Dios se hace presente en nuestras vidas, ¿cómo me cuesta a mí ver esa presencia y decir sí sin dudarlo, ¿no? Y seguramente ella mira a José para arrastrarle a la confianza, pero también la mirada de José la hace sentir muy segura a ella. Que José esté allí, a ella le da la fuerza de confiar. Entonces siento que el uno al otro se ayudan a dar ese salto, ¿no? En brazos de la voluntad de Dios. Y a mí esto me ayuda muchísimo, porque en mi vida a veces acontece esto mismo, ¿no? Que yo he estado soñando con una situación o tengo unos planes y de pronto, ¡prum!, aparece algo que no esperaba. Y ante esto tengo dos opciones, la de enfadarme, la de rebelarme, la de culpar al otro, o la de confiar en que no hay ninguna situación de la que Dios no pueda sacar bien. Y es más, no hay ninguna situación en la que Dios no haya ido por delante, porque Dios está fuera del tiempo, ¿no? Entonces, de algún modo, Dios está ahí esperándome antes de que yo llegue a ese escenario que a mí no me gusta, ¿no? Entonces, en esta mirada de confianza de José y de María, que van a saltar juntos y van a abrazar esta realidad tan sorprendente de que el Hijo de Dios va a nacer en un lugar tan inhóspito, pues yo veo una invitación para mi propia vida, para abrazar cualquier escenario, por sorprendente que sea, sabiendo que allí puede acontecer la gracia, que puede Dios sacar el bien más grande del lugar en el que yo menos quería estar, ¿no? Y José no dudaba. José entendía que tenía una misión que cumplir y que nadie mejor que Dios iba a velar por esa misión, que él era un instrumento. Acepta como hombre en una sociedad que esto era impensable en una persona normal, pero acepta como hombre el vivir esa vaciedad de sí mismo, ese prescindir de su sello y de su impronta en una familia y tal,
para obedecer lo que considera que es una orden de Dios. Nosotros también tenemos nuestro propio proyecto, evidentemente no es el mismo que el de José, pero tenemos nuestro propio proyecto de vida. Se nos han confiado a nuestros hijos, se nos ha confiado una mujer, se nos ha confiado un trabajo, se nos ha confiado unas personas que trabajan con nosotros, misiones que Dios te da en la vida y que a mí, o sea, pensar en cumplirlas con la sencillez de San José, con esa sencillez con la que está en la figura del nacimiento, con la que está con los ojos cerrados, las manos entrecruzadas, unas manos que han trabajado, ¿no? que han sufrido los golpes, el roce de la madera, el roce de la cuerda del burro. O sea, al final, unas manos que están al servicio de Dios, y cómo pues como él en su vida elige velar por toda esa misión que Dios le ha dado y ponerla en primer lugar, y entender que es Dios mismo el que cuida de esa misión y que él lo único que tiene que hacer es cumplir las órdenes que Dios le da, con la sencillez de, pues eso, de un niño que obedece a su padre, ¿no? Porque sabéis que eran unos reyes sabios que vivían en Persia, y en Persia en aquel momento era donde se conocía el firmamento, donde se estudiaba las estrellas, los astros, la grandeza del cosmos. Pero lo que más me sobrecogía de estos reyes era su humildad, porque siendo sabios y siendo reyes, ellos sabían que había profetizado en el Antiguo Testamento, ya el profeta Balaam lo decía, que nacería el esperado de los tiempos y que iba a ser anunciado por una estrella. Es más, que el esperado de los tiempos iba a ser propiamente la estrella, porque en el mundo antiguo que ellos vivían, la estrella era considerada como algo divino. Y caminando muchas distancias y sorteando dificultades y calores y fríos por la noche, finalmente aquella estrella llegó a una pequeña aldea cercana a Jerusalén, que era Belén de Judá, y allí aquella estrella se detuvo encima de Belén y encima concretamente de un pequeño pesebre. Allí estaban un niño envuelto en unos pañales, a su izquierda estaba su padre, José, y a su derecha estaba María. Y alrededor de ellos habían un buey y una mula. El lugar era sencillísimo. Los reyes estaban sorprendidos de lo humilde de aquel lugar, de la sencillez, incluso diríamos de lo miserable de aquel sitio, porque no dejaba de ser una cuadra. Y ellos, que estaban acostumbrados a grandes riquezas, a grandes refinamientos y a grandes lujos, parecía que podía contradecir esa intuición del corazón confirmada por la estrella que les había guiado hasta allí. Sin embargo, y también, para mi sorpresa, ante aquel niño envuelto en pesebres, se arrodillaron y lo adoraron. Siguiendo esa intuición y siguiendo la estrella, se postraron y le ofrecieron oro, como rey que era, incienso, en signo de alabanza y de gloria, y mirra, preanunciando la muerte de la cual iba a morir. Pues en ese encuentro, los Reyes Magos, después advertidos por el cielo de que debían evitar volver a Herodes, porque Herodes tenía planes perversos respecto a ese niño, volvieron a su tierra, pero ya no eran los mismos, volvieron transformados. Ante la complejidad humana, ante la sorpresa de los esquemas nuestros, ese niño que había sido anunciado por el profeta Balaam y que la estrella había preanunciado, era en su sencillez el esperado de los tiempos, y supieron reconocerlo, superando no solo sus esquemas mentales, sino también sabiendo salir de sí mismos, dejar sus posesiones,
adentrarse en los desiertos y parajes solitarios y llegando hasta Belén de Judá, donde allí realmente adquirieron la verdadera sabiduría que adquirieron contemplando, adorando y llevando ya en su corazón para siempre la noticia y el conocimiento de que había nacido el verdadero Salvador. Y hay un segundo momento que es el que verdaderamente me fascina y que yo creo que en realidad es un momento en el que María ya vivió sumergida el resto de su vida, que es el momento en el que María ve el rostro de su bebé, que es el Hijo de Dios. O sea, es aquel del que hablan los salmos, que ya ha rezado desde pequeño, del que hablan los profetas, aquel que ha creado todo cuanto ve. O sea, es un momento impresionante, ¿no? Que es el momento en el que María ve y toma en sus brazos la encarnación, o sea, el mismo Dios hecho un bebé. Es decir, María tiene entre sus brazos al Hijo de Dios. O sea, yo me imagino que esto es algo que nunca dejó de pensar ni de contemplar. Es decir, un Dios al que se puede achuchar, un Dios al que se puede besar, al que se le pueden hacer cosquillas, al que se le puede oler, acariciar. Esto es impresionante. O sea, un Dios que se ha hecho bebé. O sea, creo que esto es algo que podría repetir una y otra vez. Un Dios que se ha hecho bebé, un Dios que se ha hecho ternura, un Dios que se ha hecho pequeñito, que me necesita, que depende de mí, que se ha hecho dependiente, ¿no? Entonces yo creo que María, ella no salió de este asombro y de esta contemplación. Es precioso. Pues ya es tuyo. Y siempre sé que está conmigo, aunque a veces no me dé cuenta. Es una ricura. Con lo feliz que es, como si no hubiera roto un plato. Es una preciosidad. Y ese día será mi día, en que estará aún más conmigo. Pero bueno. Probablemente el Belén y el nacimiento de Cristo sea el único nacimiento en toda la historia de la humanidad en el que es más importante el niño que la madre. Los pastores no van a ver a la madre ni a felicitar a la madre, van a ver al niño Jesús, que es a quien les han avisado que ha nacido. Yo creo que como pastores estoy convencido de que el Evangelio se queda corto, ¿no? Que seguro que irían a felicitar a la Virgen María, y creo que no hay que olvidarse, ¿no? En los tiempos de Navidad y del Belén, que el niño es Jesús y es el que trae la salvación, pero que a quien se felicita es a la madre cuando tiene un niño, ¿no? Hay que acordarse de la Virgen María.